Vamos a la palabra de Dios y usted puede tomar su Biblia. Yo le voy a leer unos textos en otra traducción para comenzar, porque me gusta cómo está explicado aquí también. Es buena la traducción que usamos, la Reina Valera, pero quiero usar este texto. Es 2 de Corintios capítulo 10. Versículos 3, 4 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Hasta ahí nomás. Primero, el apóstol Pablo está hablando de cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Creo que siempre la palabra de Dios se refiere a nuestro diario vivir, porque a medida que va pasando el tiempo nosotros vamos descubriendo que los textos de la palabra de Dios son muy actuales. La gente dice que la Biblia es un libro viejo, en desuso, que está pasado de moda. Sin embargo, encontramos que siempre tiene razón, que siempre la palabra de Dios es real, verdadera, y que va a trascender el paso del tiempo y los años que Dios nos dé sobre la faz de la tierra a los seres humanos. El cielo y la tierra pasarán, dice la Escritura, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra de Dios, sino que todo, absolutamente todo, se va a cumplir. Amén. Entonces, la palabra de Dios es algo que va a permanecer por siempre y a la cual hemos recibido nosotros para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿De qué quiero esta mañana compartir con ustedes? Quiero hablar un poco sobre fortalezas espirituales y maldiciones espirituales. Porque seguramente descubriremos a medida que va pasando el tiempo de cosas que nos han afectado y que no nos permiten desarrollarnos y crecer como Dios quiere que crezcamos. Hay seguramente una medida de fe, la cual Dios quiere que nosotros alcancemos, pero a veces por las circunstancias que vivimos nos detenemos en el camino, es como que parece como que nos quedamos y no podemos seguir avanzando. Hay un momento crucial en la vida de muchas personas en las cuales por acción de la palabra de Dios descubren algo y pueden entonces avanzar y seguir creciendo. Pablo dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí?, para la destrucción de fortalezas. Es interesante que cuando el Señor Pablo escribe Efesios capítulo 6, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Siempre la fuente de la vida para nosotros es Dios. Amén. Siempre tenemos que tener en claro que Él es la razón de nuestro existir, de nuestro vivir, el Señor. ¿Qué es una fortaleza espiritual? Una fortaleza espiritual es una construcción que levanta el diablo a partir de un hecho real, a partir de una circunstancia vivida. Él empieza a levantar paredes. Instala un pensamiento en nuestra cabeza que generalmente es una mentira. Recuerde que la Biblia dice que Él es padre de mentira, ¿sí? Él es mentiroso y padre de mentira.
y repite esa mentira a lo largo del tiempo. Va repitiendo esa mentira a lo largo del tiempo. Entonces comienza a hacerse una fortaleza. Es como que nosotros por alguna razón recibimos una palabra que nos hizo daño y esa palabra comienza a repetirse una y otra vez en nuestra cabeza. Entonces, los primeros ladrillos se encarga de ponerlos Satanás. Y después nosotros vamos pidiéndole ladrillos para poner y levantar una fortaleza alrededor nuestro. Una palabra dicha por alguien con autoridad. No servís para nada, por ejemplo. Inútil. Mejor no hubieras nacido. El día que vos naciste se murió tu madre. No sé. Palabras muy duras que hemos recibido de personas con autoridad. Hace poco estuve hablando con un muchacho y él me decía esta frase, ¿no? El padre decía, reíte nomás vos. Era un niño, ¿no? Y él por alguna circunstancia se reía y decía, reíte nomás vos. O sea, era como que decía, después ya vas a llorar. ¿Cuál es el sentido de eso? Decir palabras gruesas, subidas de tono, palabras que lastiman, que hieren, que rompen la personalidad de una criatura, por ejemplo, ¿no? Que hacen mucho daño. Y a partir de esas palabras dichas por alguien, entonces comenzamos, como digo yo, a construir una fortaleza alrededor nuestro. Por alguna circunstancia, nosotros vamos construyendo a nuestro alrededor, vamos levantando muros. A veces actuamos poniéndonos caretas, ¿no? No, parece que todo está bien, pero descubrimos que no todo está bien. Esa fortaleza la vamos construyendo a lo largo de los años. El Señor, por supuesto, tiene poder para quebrarla, pero estas fortalezas son aprovechadas por Satanás para levantar entonces esas fortalezas espirituales. Decía un hombre, esta vieja me va a matar. Hablando de su suegra era, ¿no? El hombre era un hombre relativamente joven y decía, esta vieja me va a matar, porque como decía, claro, ella tiene más salud que yo. Y pasó, ¿sabe qué? Que el hombre se murió joven. La vieja no lo mató, pero no anduvo por ahí la cosa, anduvo cerquita. ¿No? O sea, porque son frases que nosotros vamos levantando y que nos hacemos parte de esa frase. Me enferma entrar a esta casa. Me enferma entrar a esta pieza. Otra vez lunes. Y entonces arrancamos la semana mal. Otra vez lunes. El mejor día de la semana es el viernes. ¿Por qué? Si todos los días pueden ser buenos, si uno toma una actitud diferente. ¿No? ¿Eso lo ha escuchado usted o no? Las radios, los canales de televisión se encargan de decir que el mejor día de la semana es este o tal otro, tal cual, ¿no? Y bueno, hoy es muy lunes, decimos, ¿no? Hoy es muy lunes, como si arranca la semana de vuelta. Y entonces enfrentamos las cosas ya con una mala predisposición, producto de nuestras palabras. Todos están contra mí. Y no es todos. Siempre me pasa lo mismo. Y no es siempre. Esos absolutos no son buenos, ¿no? Bicho que anda volando, me lo pesco yo. Todo el mundo se está... Esta gripe este año viene fuertísima, está matando gente, ¿eh? Ojo, cuidado. Entonces, claro, nosotros nos contamos entre los que puede ser que... ¿No? Génesis capítulo 31. Busque conmigo Génesis capítulo 31. Ahí vamos a ver Génesis 31, versículo 19. Primero vamos a leer el versículo 19.
Mire lo que dice y mire la importancia de determinadas palabras dichas por alguien con autoridad. 19. Génesis 31, 19. ¿Está? Bien. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Esta mujer roba unas imágenes que su papá tenía, en las cuales se apoyaba. Esta mujer los robó. Ahora acompáñeme al versículo 35. Ella está engañando a su papá porque tiene los ídolos escondidos bajo sus ropas. Y le dice en el versículo 35, ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Está? Ella está ocultando los ídolos que robó, está mintiendo. ¿Sí? Ahora, vaya al capítulo 35, porque ¿saben qué dice la Escritura? Él dijo que en quien se encuentre esos ídolos, en la mano de quien se encuentren esos ídolos, que muera irremisiblemente. Él dice, Labán, ¿sí? En mano de quien estén esos ídolos, que muera. Ahora el capítulo 35, versículo 16, dice que después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues, ¿qué dice? Murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Había una palabra dicha, una sentencia dicha, que en quien se encuentren los ídolos, en mano de quien se encuentre esa persona, la tal muera irremisiblemente. Entonces, las palabras que nosotros soltamos, usted sabe, yo lo he dicho en más de una ocasión y lo voy a seguir diciendo, nuestras palabras son muy importantes. Son muy importantes, tienen muchísima importancia. Y las palabras dichas con alguien con autoridad son importantes también. ¿Qué son las cosas que nos hacen fortalezas, que levantan fortalezas delante nuestro? Por ejemplo, una persona que tiene un defecto físico, cual sea el defecto físico. A veces puede haber un complejo de inferioridad por ese defecto físico. Las carencias materiales traen una sensación de desprotección. La persona se siente que siempre es un mendigo y aún se siente desvalorizado. Hace mucho tiempo atrás, yo en alguna ocasión lo he contado, un muchacho lo había pasado por Crónica Televisión, él juntaba la basura que sobraba de los restaurantes en la calle, en Buenos Aires. Y un periodista lo encontró haciendo eso y dijo, ¿no te sentís mal haciendo esto? No, dijo, no, porque yo como y come toda la familia. Como si eso fuera normal. La persona se acostumbró a vivir de esa manera. Hizo que eso sea parte de su diario vivir, cuando en realidad no es lo normal que tiene que suceder. Una persona tiene que ganarse el pan con su trabajo, buscar una manera digna de comer y aún de alimentar a su familia. Pero este muchacho era la manera que había encontrado de alimentar a su familia. Algo que tiene que ver con las maldiciones. Quiero compartir con ustedes. Proverbios capítulo 26.
Proverbios capítulo 26. Dice el versículo 2. Proverbios capítulo 26, versículo 2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué significa esto? Que para que una maldición tenga efecto sobre mi vida, yo tengo que darle una causa, tengo que dejar una puerta abierta. ¿Sí? Tengo que dejar una puerta abierta. Vamos a hablar luego de algunas puertas abiertas, de algunas cosas que abren puertas. Pero, por ejemplo, una persona que habitualmente roba, va a ser robada. Está abriendo una puerta. Usted ve familias destruidas por ejemplo, la drogadicción. Esas familias, alguien abrió la puerta para que la droga comience a entrar a esa casa. El alcoholismo, puertas abiertas. Alguien abrió una puerta. Alguien con autoridad abrió una puerta, o una persona misma abre puertas en su interior para que la maldición comience a caminar por el interior. Una puerta muy importante que todos debemos cerrar es la falta de perdón. Luego voy a hablar de eso. Pero creo que es una de las fundamentales puertas que se abre para que entre la maldición en un hogar, cuando existe falta de perdón. El adulterio trae destrucción de la familia y los hijos pagan un alto precio por este pecado. La fornicación, que es la relación de personas que no están casadas legalmente, trae muchas veces disfunciones sexuales y mayormente se manifiesta, digo no que no es siempre es así, se manifiesta mayormente en las mujeres esas disfunciones sexuales. Después, otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y que no está bien usada, traen, por supuesto, autodestrucción. El aborto trae depresión e intentos de suicidios. Hay muchas mujeres que por causa de, en algún momento dado, haber abortado, han intentado suicidarse, acabar con su vida. ¿Recuerdan cuando yo les hablé en alguna ocasión de lo que pasó con el rey David? El rey David estaba haciendo las cosas bien, trabajaba íntegramente en el reino. Y comenzó a haber hambre en la tierra. Entonces, él consultó a Dios y Dios le dijo: es por causa de Saúl. Saúl ya había muerto. Ya no era rey, ya había muerto, ya estaba enterrado. Sin embargo, por causa de lo que él hizo, de una casa de sangre, dice la Escritura, casa de sangre. Él mató a sacerdotes que no tenían nada que ver porque estaba enemistado con David y por querer atrapar a David, porque ellos le habían dado la espada de Goliat, le habían dado pan. Por esa razón, Saúl los mata. Y era gente inocente. Ahora David está pagando el pato de lo que hizo Saúl. Y le llamó a eso casa de sangre. Le llamó casa de sangre. Amados, un aborto es derramamiento de sangre inocente. ¿Dios perdona el pecado? Sí, Dios perdona el pecado. Pero es necesario que haya allí un verdadero arrepentimiento. Porque Dios perdona, pero si no hay arrepentimiento, entonces no hay perdón. El camino al perdón de Dios es el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, leamos
Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Versículo 21. Versículo 21. La muerte y la vida, ¿a dónde están? En poder de la lengua. En poder de la lengua. Y el que la ama, el que ama la vida, comerá de sus frutos. O sea, usted debe entender que su palabra es importante, lo que usted habla, cómo usted puede bendecir o no a alguien. Es importante. Si la vida y la muerte están en poder de la lengua, es porque verdaderamente la palabra de Dios lo dice, es porque así es. Es porque así es. ¿Cómo estamos acostumbrados a hablar? Yo le digo a veces lo que se dice en el trabajo. ¿Cómo te va? Bien, pero ya se me va a pasar. Entonces cuando están en problemas se enojan porque están en problemas, pero ellos mismos confesaron, bien, pero ya se me va a pasar. Ellos mismos se enlazan con sus palabras. Y cuando no les va bien se quejan. Pero lo estuviste confesando. Capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿La perversidad de qué? De la lengua es quebrantamiento de espíritu. ¿Sabe que cuando usted habla mal de alguien, su espíritu está siendo quebrantado? Usted abre puertas y después no entiende por qué las cosas le van mal. Pero es que usted con su boca, usted con su palabra, abrió puertas. ¿Por qué está así mi espíritu quebrantado? Por esa razón. Porque la lengua apacible es vida, pero la otra lengua es quebrantamiento de espíritu. ¿Por qué tienen tanto poder nuestras palabras? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Dios, con el poder de su palabra, creó todas las cosas. En el libro de Hebreos vamos a encontrar que por la fe entendemos que lo que está hecho fue hecho de lo que no había, de lo que no existía. Es decir, Dios con el poder de su palabra creó. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él dijo, produzcan los árboles, hojas y frutos, y ese fruto estaba allí. Y el fruto produzca semilla para que no solamente se termine en este arbolito la cosa, sino que haya más. Mi esposa suele decir, la plata que gana la gente que tiene viveros, porque agarra un morroncito y adentro tiene 100 semillas. Entonces usted pone 100 plantitas y a lo mejor le nacen 80, 90 o tal vez las 100. Y usted no gastó nada. Porque hay semilla que se reproduce, ¿entiende? Entonces, tenemos la posibilidad de que nuestra palabra es a imagen y semejanza de Dios. Como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nuestras palabras crean algo. Nuestras palabras nos allanan el camino, o nuestras palabras nos abren puertas. Elegimos nosotros. Amén. No voy a perdonar nunca a esa persona. Cuando decimos no voy a perdonar nunca a esa persona, estamos cerrando la puerta del perdón.
Estamos impidiéndole al Señor que comience a actuar en nosotros. Porque la Biblia dice que de la misma manera que yo soy perdonado, que yo perdono, voy a ser perdonado. No juzguéis y no seréis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Y con la misma medida con la que vos medís, vas a ser medido. Es así de sencillo, hermanos. Está en nosotros el poder decidir qué hacer con nuestra boca. Si usted quiere entretenerse un rato y decir, agarre el libro de Santiago y lea cuando habla sobre la lengua. ¿Sí? No se lo voy a leer ahora, pero búsquelo y léalo. Y va a ver lo que dice la palabra de Dios sobre el poder de nuestra palabra y de nuestra boca. El Señor, con su palabra, creó las cosas que existen de la nada, con el poder de su palabra. Ahora, el poder de Satanás reside en la mentira, en la mentira. Por eso las fortalezas son producto de la mentira de Satanás sobre nosotros. Cuando la Biblia dice no servís para nada, cuando alguien te dice no servís para nada, la Biblia dice que nosotros tenemos gran valor, que somos especial tesoro para Dios. ¿Sí? Cuando alguien te dice que sos inútil, la Biblia dice que nosotros somos reyes, sacerdotes, linaje escogido. Eso dice el Señor de nosotros. Entonces hay la mentira de Satanás es alimentada por nuestra falta a veces de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? El poder de Satanás reside en la mentira, les dije, y cuando la mentira es expuesta por la verdad, entonces sus argumentos y sus planes se desmoronan. No pueden permanecer en pie. Mucha gente no recibe la promesa del Espíritu Santo. Yo voy a hablar esto claramente. Mucha gente no recibe la promesa del Espíritu Santo porque no lo creen o porque creen la mentira de que no somos dignos. La verdad, hermano, no somos dignos de entrar en la presencia de Dios. Eso téngalo bien en claro. Pero ¿sabe quién nos hace dignos? ¿Quién nos da la dignidad? Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Él nos abre la puerta para que nosotros seamos dignos. Somos justificados, es decir, somos declarados, la justicia de Dios nos reviste a nosotros, entonces podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso Satanás va a venir y decirle, no, vos no merecés esto no lo merecés, no. Esto es para fulano que es santo, es para el otro que es bueno, es para el otro que hace aquello, pero vos no. Entonces nos detiene en el caminar. Pero cuando yo confieso la verdad de Dios, yo por mí mismo no soy digno, pero hay alguien que pagó el precio por mí. Hay alguien que murió en la cruz por mí, hay alguien que derramó su sangre por mí. Entonces sí soy digno de recibir las promesas de Dios, las bendiciones que Dios tiene para mí, de disfrutar de las bendiciones que Dios me ha dado. Ellas están para que yo las tome. Entonces cuando usted busque la presencia del Espíritu Santo y diga, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, va a venir aquí una vocecita, va a estar el cosito con lo rojito acá y el otro angelito de este lado hablándole. Y usted va a decir, no, te vas fuera, porque yo por mí mismo no soy digno, pero Jesucristo me hizo digno. Entonces yo voy a entrar a la presencia del Padre y voy a pedirle que su promesa se haga viva en mí. Amén. Gloria a Dios.
Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Mire el versículo 24 y 25, ¿cuál es la promesa? 24 y 25, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, ¿sí? Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. ¿Quién habló? Es Dios, como Él os ha dicho. Y el versículo 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y ¿qué vamos a escoger nosotros? ¿Qué queremos escoger? ¿Qué es lo que vamos a tomar para nuestra vida? Y no, lo que pasa es que yo soy una lacra, que no merece nada, que yo no sé, que yo no vivo, yo no... Claro, si actuamos así, pero yo puedo tomar la bendición que Dios deja para mí. Porque Él la ha dejado para que yo la tome a esa bendición. ¿Cuáles son las indicaciones de una maldición? A veces el colapso mental. Una persona que está con su mente confundida, el colapso emocional, personas que está todo bien, pero en un momento dado se les dispara el giro compás, decía un amigo mío, y comienza a llorar o tiene una tristeza profunda. Usted lo ve que está todo bien, pero en un momento dado empieza a caer en picada. Y un ratito está tomando mate con el Señor y al rato está tomándose un ganche con el diablo. O sea, mal, todo mal, porque colapsa su manera, su mente, sus pensamientos, su interior. Otra indicación de una maldición es la enfermedad repetida o la enfermedad crónica. Una enfermedad que constantemente se repite en una familia, en una persona. Eso también es una indicación de una maldición, La esterilidad o la tendencia a abortar, la desintegración matrimonial, el distanciamiento de las familias, la continua insuficiencia financiera, económica, es también indicación de una maldición. Cuando usted por una mano recibe y se escapa como el agua entre los dedos, todo. Bueno, pero vos sabés que Macri, que el 12%, que el 75%, que esto, que lo otro, demás, no me interesa eso. Nosotros no tenemos economía de este mundo, hermanos. Nosotros tenemos economía del reino de Dios. Y aun cuando a veces hay escasez, tiene que haber bendición sobre nuestra mesa. Aún en medio de la escasez. La viuda tenía solamente un poquitito de harina y un poquitito de aceite. Y sin embargo, el Señor, en vez de mandarlo al profeta a la casa del rey, donde supuestamente había alimentos para todos, lo manda a la casa de esa viuda. Dice, yo he dado orden. Dios dice, yo he dado orden. Dios habló y dio una orden, que la viuda te sostenga. Y la viuda no sabía nada, porque cuando la encontró el profeta le dijo, ¿qué estás haciendo? Nada, estaba juntando unos leñitos para hacer un pancito para mi nene y yo, y dejarnos morir porque no tenemos más nada. Y el profeta parece hasta mezquino porque le dice, mira, andá, hacé como dijiste, pero primero dame a mí. Primero dame a mí.
Y luego dice lo que Dios dijo, porque Dios dijo que no va a faltar. Por muchos días va a haber aceite y harina, aceite y harina. Y hermanos, la Biblia nos dice claramente cuánto tiempo fue, pero fueron muchos, muchos días. Y usted recuerda también a aquella viuda que le estaban por vender al hijo para esclavo, porque venían a cobrarle una deuda. Y el profeta le dijo, para, haz una cosa, pedile a tus vecinos jarras, muchas jarras, vasijas vacías. Y de lo poquito que tenía empezó a echar. Y empezó a echar, y siguió echando, y siguió echando, y siguió echando. Yo no me animaría a mirar ahí adentro. ¿Por qué manguera viene el aceite? Hermano, pero la verdad, en serio, es como los panes y los peces de las canastas, de las cestas. Las personas que repartían ponían así, dale, sacá porque hay. ¿Vos creés? Sí, seguro. Yo no miraría ahí adentro. ¿Cómo se reproducía el pan y el pez? Pero esta mujer echó y todas las vasijas se llenaron. Y cuando ya no hubo más vasijas, tampoco hubo más aceite. Y el profeta le dijo, ¿ya está? Sí, ya está. Bueno, ahora vendelo, pagá la deuda que tenés y viví con lo que te quede. Pavada de venta, podría decir yo. Otra que Mercado Fácil. O sea, ¿entiende? Nuestras finanzas no son finanzas del mundo, son finanzas del reino. Amén. Gloria a Dios. Una propensión a que haya accidentes son indicación de una maldición también. Conocí a un hombre, su padre murió quemado en un accidente, en un incendio, su padre. Él perdió a su esposa y a su hijito en un accidente, quedando lisiado, con otro hijo más lisiado. Conocí a una familia, uno de los hijos en una moto andando, en una esquina, dobla con la moto, patina la moto, cae abajo de un auto y muere. Su tío, en una situación similar, cae también de la moto y no muere y va al hospital. Estaba todo bien hasta que de un momento a otro se murió, porque un huesito de la cadera que se le rompió le perforó el intestino y se echó a perder por dentro. Los médicos eso no lo pudieron ver. El cuñado de él murió en la puerta de su casa, borracho. Su mujer murió en una condición también tristísima. Uno de sus nietos, uno de los nietos de este hombre que murió en la puerta de su casa, uno de los nietos agarró un cuchillo y acuchilló a su propio padre. Toda gente conocida, no me la contaron, la conocía la historia. Una tristeza, hermanos. Vivieron siempre en la miseria. ¿Qué hacía la mujer? Cobraba la pensión, llamaba a un remis, venía a Bahía Blanca y se gastaba todo el sueldo en el bingo. Se volvía en remis, o sea, guardaba para volver en remis. Pero el resto, olvídese, nunca pudieron levantar cabeza. Gente que conocía el Evangelio, No estoy hablando de gente que ignoraba la palabra de Dios. Estoy hablando de gente que conoció, escuchó.
La Biblia dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Esa es la promesa de Dios para vos y tu casa. Amén. ¿Sí? Salmo 91. Hablamos del perdón. Hablamos del perdón. Quiero leer Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Esta historia es tremenda, hermanos. Si usted lee la historia de José, usted se va a alimentar de una historia maravillosa. Una historia, creo que la mayoría la conocemos, pero una historia que desde el punto de vista humano está plagada de injusticias. La vida de José es una historia que desde el punto de vista humano está lleno de injusticias. Pero la Biblia dice una y otra vez que Dios estaba con José. ¿Sí? Que Dios estaba con José, aún en medio de las circunstancias que él vivió. Estamos en Génesis 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Escuche, ahora ellos tienen remordimiento, porque se confabularon para sacar de en medio a José. Los hermanos, sus propios hermanos, se confabularon para decir, saquemos a este soñador de acá. Eliminémoslo de la faz de la tierra. ¿Sí? Pero Dios estaba con José. Usted sabe, fue a parar a un foso, de ahí los hermanos lo sacaron con la intervención de Rubén, que dijo, che, no lo matemos, por favor. Bueno, más o menos actuó más o menos mi tocayo ahí. Lo sacaron del pozo y se lo vendieron a una compañía de madianitas que lo lleva a Egipto. Pero Dios estaba con José. Estuvo en la casa de Potifar. Usted sabe lo que quiso hacer la mujer de Potifar, pero Dios estaba con José. Fue a parar a la cárcel. Y ahí en la cárcel Dios estaba con José. Y de ser un preso más, pasó a ser casi el mayordomo de la cárcel. Hasta que Dios lo pone como segundo de Faraón. Y cuando llega a ser segundo de Faraón, que pasa el tiempo, que se cumplió la palabra, 7 años de buenas cosechas y luego 7 años de nada, entonces los hermanos de José vienen a buscar alimento porque su padre lo envía. La primera vez, José descubre que son sus hermanos y dice, yo no me voy a... Esto me la van a pagar. Esto van a saber cuántos pares son 3 botas. Usted no sé si lo ha dicho alguna vez, no, yo creo que usted no lo dijo nunca, pero ya me vas a conocer, ¿no es cierto? ¿Usted no lo dijo nunca? No, usted no dijo nunca. Eso pasa nada más que en el Génesis. Bueno, y se deja a un hermano preso, ¿sí? Lo deja a un hermano preso. Vienen de vuelta los hermanos con el más chiquito, y ahí José se da a conocer quién es. Y los hermanos dijeron, sonamos. Los hermanos dijeron, sonamos. Este es el que nosotros tiramos al foso, este es el que nosotros vendimos a los madianitas, ahora sí que estamos estropeados, ahora sí que estamos en problemas, ¿no? Sin embargo, usted va a descubrir que José dice, no, Dios me envió aquí para preservación de la vida. Dios estuvo conmigo todo este tiempo. Pero claro, estaba Israel, el papá. Y ahora el papá se muere. Y ahora le agarra el remordimiento a los hermanos otra vez. Ahora sí que, como no está el viejo que más o menos lo frenaba seguramente, ahora este sí nos va a cortar la cabeza. Escuche lo que dice la palabra. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó
antes de su muerte, diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Se da cuenta? Ellos tienen remordimiento. Y como dijo alguien, tienen más agachada que japonés con visita. Claro, porque ahora tienen miedo de que José tome venganza porque no hay nadie que lo detenga. Su padre se murió, entonces dicen, listo, ahora sí sonamos, ahora sí. Pero José llora escuchándolos hablar. Y mire lo que dice: vinieron también sus hermanos y postraron delante de él. ¿Qué se cumplió? El sueño que José había tenido muchísimos años antes. Y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Cuando ellos en algún momento habían dicho, nosotros nos vamos a inclinar ante vos. Y su padre había dicho, papá y mamá se van a postrar ante vos. Es como cuando parte del pueblo le dijo, cuando estaban por matar a Jesús, su sangre sea sobre nosotros. Su sangre sea sobre nosotros, dijeron, cuando dijeron que lo crucifiquen a Jesús. Y después dice, y ahora quieren echar la sangre de él sobre nosotros. Se volvieron atrás de todo, ¿entiende? Acá los hermanos están diciendo, mira, por favor, perdón, no sé qué, la verdad, que yo me siento mal. Versículo 19, y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mi amado, preste atención lo que significa una vida con un corazón perdonador. Preste atención lo que significa tener un corazón perdonador. Versículo 22. Primero que dice, yo los voy a sustentar a ustedes y a su familia. José dijo, yo les voy a dar a ustedes de comer, yo los voy a mantener aquí. Versículo 22, habitó José en Egipto, él, la casa de su padre, y vivió José 110 años. Muchos años porque él era un hombre perdonador. Y después dice, vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas ciertamente Dios os visitará y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces él ahí pide que lo entierren en esa tierra, pero un día lo lleven a la tierra de Israel. No dejen mis huesos aquí el día que ustedes salgan libres. 400 años después, este pedido de José se lleva a cabo, cuando ellos salen de la esclavitud y llevan los huesos de José a la tierra de Israel. Mi hermano, aquí dice la Escritura que murió José a la edad de 110 años, se lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Sabes una cosa? Cuando una persona actúa como corresponde, no todo termina en el ataúd. La bendición permanece. La bendición te sigue. La bendición va detrás de tus pasos. La bendición sigue más allá de la muerte cuando hay una vida que es capaz de perdonar lo que otras personas no perdonarían. El poder de Satanás fue roto en la cruz. Satanás es un enemigo derrotado, completamente derrotado. Quiero leer, no lo busque, Colosenses 2 del 13 al 15. Es en otra versión donde dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios.
Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Aleluya. Colosenses dice que triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente. Esto es que Él los hizo andar como harapientos a los espíritus inmundos. Esa es la manera en la cual mostró Jesús la victoria en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Él cargó con todas nuestras maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones que te persiguen hasta este día? Él ya las cargó en la cruz del Calvario. Aleluya. La palabra de Dios dice que conocer la verdad es lo que nos hará verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que te pongas un momento en pie y quiero hablar a quien está viéndonos por internet. Que sepas que hay perdón en Dios y hay poder para transformar la historia tuya y de tu familia, de tu casa, de toda tu generación. Dios tiene poder para transformarla. Que hay poder para terminar con toda maldición. Hay vida en Jesucristo. Esa vida está escondida con Cristo en Dios y podés ser vos partícipe de las bendiciones maravillosas del amor de Dios. Todos los que estamos aquí vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Aleluya.